Miren, vamos a ver el teorema de Taylor o la serie de Taylor en dos variables. Recuerden, cuando ustedes vieron la serie de Taylor en una variable, bueno, pues ahí es, para empezar, es una serie de potencias. Es la serie de potencias más importante, digamos, lo que es la de Taylor y la de Maclaurin. Y ¿qué era lo que hacían? Derivadas, ¿ok? Derivaban hasta la enésima derivada f de x. Y evaluaban ya sea en el origen, que es cuando se convierte en la serie de Maclaurin, o en x igual a x0 o en x igual a en cualquier otro punto, que lo que nos da es el teorema de Taylor. Aquí también van a ser derivadas parciales. Ahora tenemos una función de dos variables y también vamos a evaluar alrededor de un punto. Miren, cuando les subo este material, al inicio viene la demostración de cómo llegar a esta fórmula. Ya no se las voy a poner, por aquí está todo eso, que viene incluso de la aproximación lineal, que ya lo vimos. Por ahí viene lo de un error. O sea, son cosas que ya hemos visto, que ahí van a estar, pero que no me voy a poner ahorita a explicárselas, sino cómo funciona la serie de Taylor. Ahora, es una serie infinita, ¿va? Quiere decir que vamos a tener muchos términos. Cuando nosotros solamente tomamos los primeros términos, estamos cortando nuestra serie. Y al cortarla, nosotros estamos cometiendo un error. Si nosotros queremos saber ese error, bueno, vamos a calcular un término más al que nosotros queramos. ¿Cómo definimos la fórmula de Taylor para una función de dos variables en el origen? ¿Okay? Va a ser igual. Nuestra función es igual a la función evaluada en el origen, en 0,0. Este es nuestro primer término, que en la serie de Taylor para una variable, esto siendo f de a o f de x0, no sé qué letra les hayan puesto. Más, luego tenemos los siguientes dos términos tienen que ver con la potencia a la 1 entre 1 factorial. Vamos a tener x por la derivada parcial de f con respecto a x más y por la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Okay? Aquí este término equivaldría a lo que ustedes tienen en la serie de Taylor como f' sobre 1 factorial x menos a o x menos x0. Más, vamos con el término cuadrático. Recuerden que aquí la potencia siempre coincide con nuestro factorial, nuestro coeficiente. Aquí abajo iría 1 factorial, que es 1. Tenemos 1 sobre 2 factorial, x cuadrada por la segunda derivada parcial de f con respecto a x cuadrada más 2xy por la derivada parcial mixta más y cuadrada por la segunda derivada parcial de f con respecto a y cuadrada. Este va a ser nuestro término cuadrático. En la serie de Taylor, este es el de f, la segunda derivada sobre 2 factorial, x menos a al cuadrado. Tenemos el tercero, aquí solamente estamos desarrollando, aquí como tenemos ahora dos términos, x y y, pues desarrollamos un binomio al cuadrado, por eso tenemos tres términos. Aquí desarrollamos nuestro binomio al cubo, y así nos vamos. Cuando tenemos a la cuarta, pues ahora vamos a tener ahí dentro del paréntesis 5 términos, hasta la enésima. 1 sobre n factorial, que multiplica a x por la derivada parcial con respecto a x más y, la derivada parcial con respecto a y a la n por f. Hasta aquí estaríamos usando nuestra serie de Taylor. Ahora, si queremos calcular el error, necesitamos un término más, que sería este. Y este nos daría el error. 1 entre n más 1 factorial que multiplica a x, la derivada parcial con respecto a x más y, la derivada parcial con respecto a y a la n más 1, o sea, un término más, f evaluado en el origen. Vamos a
a aplicar esta fórmula de Taylor en un ejemplo. Vamos a obtener una aproximación cuadrática de la función f igual al seno de x por seno de y, cerca del origen. ¿Qué tan precisa es la aproximación si el valor absoluto de x es menor o igual a 0.1 y el valor absoluto de y es menor o igual a 0.1? Primero, hacemos nuestro desarrollo. Nos dicen que es cuadrática. Bueno, vamos a llegar al tercer término. ¿Okay? A 0, 1 y 2. Cuando nos dan estos valores, nos preguntan qué tan preciso, qué tan exacto. Tenemos que calcular el error. Entonces, aquí necesitamos una potencia más. Como nos piden aproximación cuadrática, nuestro n es igual a 2. ¿Qué términos vamos a utilizar? Esto es para 0 a la 1 y ese es al cuadrado. Pero como nos están pidiendo la precisión, necesitamos calcular un término más, que va a ser este. Para este ejemplo, nuestra serie de Taylor sería esto, ¿ok? Hasta aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular nuestras derivadas, nuestras primeras, nuestras segundas y las mixtas. La función evaluada en 0,0, nos dicen que alrededor de 0. El seno de x por el seno de y evaluado en el origen es 0. La primera derivada parcial de f con respecto a x, pues va a ser coseno de x, seno de y. Evaluado en el origen, esto es 0. 1 por 0 nos va a dar 0. La derivada parcial de f con respecto a y. Ahora tenemos seno de x, coseno de y esto es igual a 0. Tenemos aquí 0 por 1, pues nos va a dar 0. Vamos con las segundas derivadas. Con respecto a x, ahora aquí vamos a tener menos seno de x, seno de y. Evaluado en el origen, 0. La derivada parcial mixta, pueden tomar esta o pueden tomar con respecto a y. Es una función continua. Se cumple el teorema de la derivada mixta. Si ya tomamos este y ahora derivamos con respecto a y, voy a tener coseno de x, coseno de y. Evaluado en el origen, esto es 1. La segunda derivada de f con respecto a y, voy a tener seno de x menos seno de y. Y esto va a ser 0. Ahora, vamos a sustituir esto en nuestra serie de Taylor. Recuerden que la serie de Taylor, o el desarrollo de Taylor, o el teorema de Taylor, es una serie de potencias. Siempre vamos a tener un polinomio elevado a alguna potencia. ¿Ah? No importa qué tipo de función tenga, si tienen trigonométricas, si tienen logarítmicas, si tienen hiperbólicas, exponenciales, siempre va a ser una potencia. Esta es nuestra función, seno de x, seno de y, es aproximadamente igual, porque lo estamos cortando, la función evaluada en el origen, 0, más x por la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x, esto es 0, 0 por x, 0, más y por la derivada parcial de f con respecto a y, 0, vamos a tener 0, más 1/2, x cuadrada. La segunda derivada parcial con respecto a x, 0. Más 2xy, la derivada mixta, 1. Más y cuadrada, la segunda derivada con respecto a y es 0. Todo esto se nos reduce a este término. Nos va a quedar x cuadrada por 2xy entre 2. Todo esto va a ser 0. Y eso nos da xy. La función seno de x, seno de y es aproximadamente igual a x por y cuando hacemos una aproximación cuadrática. Para el error, como nos están pidiendo ahí una precisión, para el error, pues vamos a tomar el término n más 1. O sea, aquí estamos, si nuestra n es 2, porque es cuadrática, pues el n más 1 va a ser 3. Esto. Necesitamos aquí las terceras derivadas, evaluadas en nuestro punto. Pero estas terceras derivadas nunca van a exceder el valor de 1 en valor absoluto.
¿ok? Porque lo que tenemos aquí son productos de senos y cosenos. Recuerden, es una función seno y coseno, entonces no va a pasar de esto. Por ahí nos daban estas condiciones, que el valor absoluto de x es menor o igual a 0.1 y el de y es menor o igual a 0.1. Por lo tanto, el valor absoluto de nuestro error va a ser menor o igual a esto. Aquí nada más vamos a sustituir ahorita los valores de x y de y. 0.1, este valor es el que queremos. Tenemos 0.1 al cubo más 3.1 al cuadrado por 0.1 va a ser 0.1 al cubo. 3 por 0.1 por 0.1 al cuadrado, 0.1 al cubo. Y aquí tenemos 0.1 al cubo. ¿Okay? Que va a ser igual a 8 sextos por 0.1 al cubo. Y este valor es menor o igual a 0.00134. Quiere decir que el error que estamos cometiendo al hacer una aproximación cuadrática no va a exceder el 0.00134. Claro, si tomamos estas precisiones. ¿Va? Ahora, no siempre van a calcular los errores. Se los menciono porque pues, eso depende de lo que ustedes quieran resolver. Nada más recuerden que si están usando el teorema de Taylor, este involucra muchos términos. Y a la hora de ustedes de cortarlos, siempre va a haber un pequeño error. Este otro ejemplo. Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para f de x, y igual a e a la x coseno de y cerca del origen. Aquí solamente nos están pidiendo calcular la fórmula de Taylor. Aquí no nos piden errores porque no tenemos datos, no nos dicen con qué precisión. Pero nos están diciendo que es para una de segundo orden. ¿Ok? Es una cuadrática. Bueno, vamos a empezar con nuestras derivadas. Primero, la función evaluada en el origen. E a la 0 por coseno de 0, eso es 1. La derivada parcial de f con respecto a x, e a la x coseno de y. Evaluada en el origen, esto es 1. La derivada parcial de f con respecto a y, menos e a la x seno de y. Evaluada en el origen, esto es 0 porque el seno de 0 es 0. Vamos con las segundas derivadas. La segunda derivada parcial de f con respecto a x cuadrada es igual a e a la x coseno de y. Evaluado en el origen nos da 1. La segunda derivada parcial de f con respecto a y cuadrada va a ser menos e a la x coseno de y. Evaluado en el origen esto es menos 1. Y la derivada mixta, ya sea que la saquen de aquí o de acá, van a tener menos e a la x seno de y. Evaluado en el origen esto es 0. Y ahora sí, vamos a sustituir nuestras derivadas parciales en la fórmula de Taylor. F de x, y va a ser igual a esto. Nos están pidiendo de segundo orden. 0, 1 y 2. Hasta aquí vamos a llegar. Nuestra función e a la x coseno de y es aproximadamente igual a 1 más, tenemos aquí x por esta derivada que es 1, nos va a quedar x, más y por esta derivada que es 0, bueno, ese término se nos hace 0, más 1 medio x cuadrada a la segunda derivada, ¿dónde está? Que es 1, nos va a quedar 1 medio por x cuadrada, más, tenemos aquí 2xy por la derivada mixta. La derivada mixta es 0, entonces esto nos va a dar 0. Más y cuadrada, la segunda derivada, con respecto a y es menos 1, entonces vamos a tener menos 1 medio y cuadrada. Estos serían nuestros términos de segundo orden, más el error. Recuerden que aquí estamos truncando, estamos cortando nuestra serie. Este ahorita no lo podemos estimar, no nos dan más datos, entonces solamente lo dejamos expresado. Esta sería nuestra serie o nuestra fórmula de Taylor de segundo orden más el error. Otro ejemplo, calcular la fórmula de Taylor de segundo orden
para la función seno de x más 2y alrededor del punto 0,0. Otra vez, calculamos nuestras derivadas. Evaluamos la función en 0 y esto va a ser 0. Las primeras derivadas con respecto a x nos da 1, con respecto a y nos va a dar 2, porque tenemos aquí 1 más 0, 0, pero el coseno de 0 es 1 por 2, 2. Las segundas derivadas parciales con respecto a x0, con respecto a y, 0, porque tenemos aquí el seno. 0. Y la derivada mixta también es 0. Nuestro teorema de Taylor, de segundo orden, es aproximadamente igual para la función seno de x más 2y, es aproximadamente igual a, aquí pues tenemos 0, entonces no lo ponemos, más x por esta derivada que vale 1, va a ser x, más y por esta derivada que vale 2, 2y. Todo esto va a ser 0, más nuestro error. ¿Okay? Se fijan, es muy parecido a una variable. A ver, aquí tengo unos ejercicios. Van a resolver solamente el primero. El primer ejercicio, nada más vamos a hacer. A ver, la función es f de x, y igual a x, e a la y. Aquí está el teorema de Taylor. Me dicen cuando terminen, por favor.
¿Cómo van, chicos? Chicos. Vamos. Ah, digo, ¿por qué no me contestan? ¿Que ya no están o qué pasó? No me hagan eso. Ay. Tienen la función. Recuerden, nada más van a hacer el primero. Los demás no. Nada más quiero que hagan el primer ejercicio. X por E a la Y. ¿Ah? Y aquí está la fórmula de Taylor. ¿Qué necesitan? La función evaluada en el origen, las primeras derivadas parciales y las segundas derivadas parciales. Ya una vez que las tienen, evalúan en 0,0. ¿Quién me quiere compartir el resultado? Yo. A ver, ¿cuánto nos da en la primera? ¿Cuál es el desarrollo en serie de Taylor? Bueno, el resultado me dio X más XY. Ajá. Y para... ¿Manda? Sí, perdón. Ajá. Y por el segundo me dio X más XY más un medio de XY cuadrada. ¿Seguro? Ajá. A ver, vamos a ver. Fíjense, tenemos este que es un producto. Cuando calculamos la primera derivada, la derivada con respecto a X, pues va a ser E a la Y. Evaluada en 0, pues nos va a dar 1. La derivada de F con respecto a Y, pues vamos a tener XE a la Y.
evaluada en el origen, esto es 0. ¿No? La segunda derivada parcial de f con respecto a x, pues tenemos e a la y, pues va a ser 0. ¿Okay? La segunda derivada de f con respecto a y, vamos a tener otra vez lo mismo, x e a la y. Evaluada en 0 nos va a dar 0. Y la derivada parcial mixta, ya sea que tomen x o que tomen y, les va a quedar e a la y. ¿Ok? Y e a la y, evaluada en el origen, es 1. ¿Sí? Ya una vez que tienen eso, lo sustituimos aquí. Ese término es 0. Aquí vamos a tener x por 1. Nos va a quedar x. Ese término se nos va a hacer 0 porque esta derivada es 0. Luego aquí, ese término es 0. Ese término también es 0. Y esta derivada es 1. Vamos a tener 2xy entre 2, nos queda el xy. No sé por qué te sale el otro término. Ah, no, es que yo me refería porque primero hice la cuadrática y después la cúbica. Ah, ok. Ah, perdón, es que estaba yo con la primera. Yo dije, ¿cómo tienes? Sí, claro. Mire, entonces, para la cuadrática, es x más xy más el error. Y para la cúbica, como dijo su compañero, x más xy más el 1/2, lo que tiene. Perdón, yo dije, pero ¿por qué tienes el otro? Es que yo estaba con la cuadrática. Gracias. Bueno, ya que ya su compañero les dio la cúbica, pues nada más tienen que encontrar las otras derivadas y qué es lo que van a utilizar aquí. No me dijeron, chicos, que ese término. ¿Ok? Por eso nos sale eso. Gracias por ahí. Bueno, ahí les voy a dejar esos ejercicios, por si los quieren practicar. Eso es en cuanto a el teorema de Taylor. ¿Cómo se utiliza con dos variables? Otra vez, ahí van a derivar. Van a usar las derivadas parciales y a seguir las potencias hasta la enésima. Luego hay otro teorema que es el de la derivación implícita. Nosotros ya trabajamos un poquito con la derivación implícita cuando empezamos a ver derivadas parciales. Vimos algo de derivación implícita. Ese teorema pues está muy relacionado con eso. La regla de la cadena se puede aplicar para tener una descripción más completa del proceso de la derivación implícita. Suponemos que una ecuación de la forma f de x, y igual a 0 define a y en forma implícita como una función derivable de x. Y igual a f minúscula de x, donde f de x, f de x es igual a 0 para todo x en el dominio de f. Si f mayúscula es derivable, aplicamos la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación f mayúscula de x, y igual a 0 con respecto a x. Tanto x como y son funciones de x. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? La derivada parcial de f con respecto a x, la derivada de x con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a 0. Si la derivada parcial de f con respecto a y es diferente de 0, nosotros podemos resolver la ecuación para esto. Aquí esto nos va a dar 1. Entonces resolvemos la ecuación para la derivada de y con respecto a x. Vamos a despejar de acá. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que esta derivada va a ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a y. Cuando hacemos este cociente de fracciones, esta derivada parcial con esta se nos va a cancelar y lo que nos va a quedar va a ser menos la derivada parcial de f con respecto a x entre, o lo pueden, perdón,
Esto es lo mismo escribirlo de esta forma. Ay, yo no sé. Ay, chicos, de veras que yo ando toda agripada y toda somnolienta. De hecho, me estaba yo durmiendo hace rato con las pastillas. La derivada de y con respecto a x es igual a menos este cociente, que sale de despejarlo de aquí. Esto es 1. Ese término lo pasamos al otro lado, va a ser negativo. Esto que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo. Ahora, lo pueden dejar de esta forma. Lo pueden escribir de esta forma. O, para no estar llevando aquí tantos cocientes y no perderse, lo pueden escribir de esta otra forma. Es lo mismo. Como a ustedes se les haga más fácil, como a ustedes les guste más la notación. Esto de aquí nosotros lo escribimos como menos f sub x entre f sub y. Y entonces queda más cortito. Esto es lo mismo que esto. Ahora, para deducir esta ecuación, suponemos que f mayúscula, que depende de x y de y, es igual a 0. Define a y implícitamente como una función de x. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es muy fácil, ya por ahí habíamos estado trabajando, pero nos apoyábamos con derivadas parciales. Ahora vamos a utilizar ese teorema. Nos dice que determinemos la derivada de y si x cúbica más y cúbica es igual a 6x por y. ¿Ah? Esta es una función implícita. Aquí no nos dicen y a que es igual. ¿Ah? Y nos piden calcular la derivada de y con respecto a x. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Recuerden que esta f mayúscula, la que vamos a armar, siempre tiene que ser igual a 0 para poderlo trabajar. Esto lo vamos a igualar a 0. Y podemos escribir nuestra f mayúscula de x, y igual a x cúbica más y cúbica menos 6x por y igual a 0. Ahora sí, ya lo tenemos igualado a 0, podemos aplicar el teorema de la derivación implícita. La derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a y. Vamos a derivar con respecto a x. 3x cuadrada menos 6y. Entre, ahora con respecto a y, 3y cuadrada menos 6x. Aquí podemos dividir todo entre 3, tanto numerador como denominador, para reducir los números. Y lo que nos va a quedar va a ser menos x cuadrada menos 2y entre y cuadrada menos 2x. Y esta es nuestra derivada. De hecho, es mucho más rápida, si ustedes se apoyan del teorema de la derivación implícita, que cuando lo hacíamos nosotros. ¿Se acuerdan que derivábamos esto y aquí donde derivábamos y la derivábamos, pero especificábamos que derivábamos de y en dx? Y lo mismo acá. Lo pueden hacer así, luego había que factorizar donde nos encontrábamos de y en dx y van a llegar al mismo resultado. Pero si ustedes aplican esto del teorema, es mucho más rápido que la otra forma que vimos hace unas semanas. Hallar la derivada de y con respecto a x dada la ecuación y cúbica más y cuadrada menos 5y menos 4x cuadrada más 4 igual a 0. Miren, si se fijan, aquí ya está igualada a 0. Por lo tanto, nuestra f mayúscula pues va a ser todo esto. Vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, todo esto es una constante y nos va a quedar menos 2x. Con respecto a y, 3y cuadrada más 2y menos 5. Nos vamos al teorema de la derivación implícita. La derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a y. Esto es igual a menos, que es este signo, y esto tenemos menos 2x. Entre 3y cuadrada más 2y menos 5. Esto va a ser igual a 2x entre 3y cuadrada más 2y menos 5. Esa es la derivada de y con respecto a x de esta función.
Se supone que z está dada en forma implícita como una función z igual a f de x, y, mediante una ecuación de la forma f de x, y, f de x, y igual a 0. ¿Okay? Aquí cuando tenemos la otra variable, recuerden que x, y, z. Para todo x, y en el dominio de f. Si f mayúscula y f minúscula son derivables, usa la regla de la cadena. ¿Okay? F de x, y. ¿Qué pasa cuando tenemos la otra variable más? Cuando estamos en el espacio. Ahora nuestra f mayúscula, x, y, z, también lo tenemos que igualar a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuestras derivadas parciales apoyándonos de la regla de la cadena. La derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de x con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de y con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a z, la derivada parcial de z con respecto a x. Esto nos va a dar 1. Esto nos va a dar 0 porque y no depende de x, es de y. ¿Okay? Esta expresión pues se va a reducir a esto. La derivada parcial de f con respecto a x más todo ese término se nos hace 0 y nos queda esto. La derivada parcial de f con respecto a z, la derivada parcial de z con respecto a x igual a 0. De aquí nosotros despejamos la derivada parcial de z con respecto a x. Este término pasa del otro lado con signo negativo y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Si la derivada parcial de f con respecto a z es diferente de 0, pues resolvemos la ecuación para la derivada parcial de z con respecto a x. Ahora, si queremos también z con respecto a y, hacemos lo mismo. La derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de x con respecto a y, más la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de y con respecto a y, más la derivada parcial de f con respecto a z, la derivada parcial de z con respecto a y igual a 0. Aquí ese término se nos hace 0, x no depende de y. Ese término es 1. ¿Okay? Entonces, ese término todo va a ser 0 y solamente nos van a quedar estos dos. De aquí nosotros podemos despejar la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Ah? Y esto es lo que nos va a quedar. La derivada parcial de z con respecto a x es menos la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a z. O pueden escribirlo f sub x entre f sub z. La derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a y entre la derivada parcial de f con respecto a z. O igual a menos f sub y entre f sub z. Y esto es lo que se conoce como el teorema de la derivación implícita cuando tenemos una función de 3 variables. Cuando tenemos una función de 2 variables, ¿dónde está? Trabajamos con esto. Recuerden, 3 variables necesitamos 2 derivadas parciales con respecto para z, con respecto a x y con respecto a y. Determine la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y si x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz es igual a 1. Esto va a ser nuestra f mayúscula, pero recuerden que la vamos a igualar a 0. Entonces este término lo pasamos del otro lado. Y esto sería nuestra f mayúscula. Ahora sí, podemos calcular nuestras derivadas parciales. La derivada parcial de z con respecto a x, por teorema de derivación implícita, se define de esta forma. Y va a ser igual a menos 3x cuadrada más, aquí sale 6yz. Entre, vamos a hacerla con respecto a z. Es solo este término, 3z cuadrada más este término, 6xy.
Igual aquí, podemos reducir, podemos dividir todo entre 3, arriba y abajo. Y nos va a quedar menos x cuadrada más 2yz entre z cuadrada más 2xy. Vamos con la siguiente, la derivada parcial de z con respecto a y, que se define de esta forma. Menos la derivada parcial de f con respecto a y, va a ser ese término y ese otro término. 3y cuadrada más 6xz entre la derivada parcial de f con respecto a z. Eso. 3z cuadrada más 6xy. Igual, dividimos todo entre 3 y nos va a quedar menos y cuadrada más 2xz entre z cuadrada más 2xy. Si se fijan, es mucho más rápido usar el teorema de la derivación implícita que lo que hacíamos en clases pasadas. Otro ejemplo, encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y para esta ecuación. Bueno, aquí ya la tenemos igualada a 0, entonces todo esto va a ser nuestro f mayúscula que depende de x, de y y de z. Nuestras derivadas parciales. Con respecto a x, 6xz, sale de aquí, menos 2xy. La derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a menos 2x cuadrada y más 3z. Y la derivada parcial de f con respecto a z va a ser igual a 3x cuadrada más 6z cuadrada más 3y. ¿Okay? Y ahora sí, calculamos nuestras derivadas parciales de z con respecto a x y con respecto a y. Y esto es lo que nos va a dar. Solamente hay que acordarse de la definición del teorema de la derivación implícita. Cuando lo hacemos con respecto a x, cuando lo hacemos con respecto a y. Y sustituyen sus derivadas. Por ahí, si se pueden reducir números, pues igual. Traten de hacerlo, en este caso no, porque tiene que ser el mismo tanto arriba como abajo. Entonces siempre hay que tratar que nos queden enteros. Otro ejemplo. Tenemos esta ecuación y cuadrada menos x por z más z cuadrada menos e a la z menos c igual a 0. Define a z como una función de x y de y. Es decir, z es igual a f de x, y. Encontrar el valor de la constante c tal que la función evaluada en 0, e sea igual a 2. Y calcule las derivadas parciales de f con respecto a x y de f con respecto a y en el punto 0, e. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Cuando x es igual a 0 y y es igual a e, pues aquí nos va a dar que z es igual a, y aquí además nos dicen, recuerden que esto es z igual a f igual a 2. Vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación. ¿Okay? Y nos va a quedar que c tiene que ser igual a 4. ¿Okay? Entonces ya encontramos ese el valor de la constante. Para x0, y, e, y todo esto es z. Nuestra f mayúscula, pues va a ser esta ecuación y cuadrada menos xz más z cuadrada menos e a la z menos 4, porque ahora ya sabemos cuánto vale c. Vamos a calcular nuestras derivadas parciales. Recuerden que f es igual a z. Nosotros hacíamos la derivada parcial de z con respecto a x. Bueno, aquí nos están dando f, pues vamos a usar f. Esta derivada con respecto a x, ¿ah? Recuerden, es menos f de x entre f sub z, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a x solo es este término, ¿okay? Que va a ser z entre la derivada con respecto a z. Vamos a tener esto que es menos x. Aquí tenemos más 2z
menos e a la z. ¿Okay? Pero por ahí había un signo menos, por eso aquí se cambia. Y estos van a ser ahora positivos. Hacemos lo mismo con respecto a y. Primero es menos la derivada con respecto a y. Es ese término, 2y. Entre la derivada con respecto a z. X más 2z menos e a la z. Nada más no se olviden de esto. Lo hemos estado usando desde hace varias semanas. Ahora, cuando x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 2, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a 2 entre e cuadrada menos 4. Y la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a 2e entre e cuadrada menos 4. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores aquí. Bueno, y aquí viene una lista de ejercicios que pues ya no, por cuestiones de tiempo ya no los van a hacer, pero ahí se los dejo por si quieren practicar esto de la derivación implícita. Les digo, ya lo habíamos estado trabajando. Aquí en este caso es una función. Todos estos son funciones nada más de dos variables. ¿Ah? Entonces aquí tienen que encontrar pues lo que nos pide, la derivada de y con respecto a x. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos dos variables, esto es lo que vamos a encontrar. Cuando tenemos tres variables, ahora cambia. Y estas son las derivadas que tendremos que encontrar. ¿Va? Esta es la diferencia cuando trabajamos con dos variables, cuando tenemos una función implícita de dos variables y de tres variables. Entonces, por ahí se los voy a dejar. Y bueno, aquí está el teorema general de la función implícita. Lo vimos para dos variables, para tres variables, pero igual pueden tener aquí también muchas ecuaciones, no solamente una. ¿Okay? Pueden tener varias ecuaciones y también lo pueden resolver. ¿Okay? Recuerden que esta f lo van a igualar a 0, siempre para poder calcular sus derivadas parciales. Entonces vamos a tener este determinante, vamos a evaluar en el punto x0, z0, en la vecindad de dicho punto podemos resolver de manera única para z en términos de x. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes tienen una, ahora lo que hay que hacer pues es resolver la ecuación. ¿Cómo la van a hacer? Apoyándose de esto. Ejemplo. Mostrar que cerca del punto x0, y0, u0, v0 igual a 1,1,1, el sistema de ecuaciones x por u más y por v por u cuadrada es igual a 2, x por u cúbica más y cuadrada por v a la cuarta es igual a 2. Define a las variables u y v como funciones de x e y. Calcular la derivada parcial de u con respecto a x en el punto 1,1. ¿Se fijan? Aquí tenemos funciones implícitas. ¿Ah? Y nos piden calcular la derivada parcial de u con respecto a x. Pero u y v también dependen de x y de y. ¿Ah? Entonces vamos a hacer nuestras funciones. Vamos a escribirlas. Recuerden que estas hay que igualarlas a 0. ¿Ah? Entonces vamos a tener la f1, x, y, u, v, depende de las cuatro, igual a xu más y por u cuadrada menos 2. Y la otra función como x por u cúbica más y cuadrada por v a la cuarta menos 2. ¿Okay? Ahora, vamos a comprobar que se cumplan las condiciones del teorema de la función implícita. En el punto 1,1,1, porque aquí es lo que nos están dando. ¿Okay? Satisface las ecuaciones del sistema. ¿Okay? Si nosotros tomamos este punto, x igual a 1, y igual a 1 y u igual a 1, acá se va
a satisfacer nuestro sistema. Aquí vamos a tener 1 con estos valores, 1 por 1 más 1 por 1 por 1, pues esto nos da 2. Y acá también lo satisface. Hacemos nuestras derivadas parciales. La derivada parcial de f1 con respecto a x, la derivada parcial de f1 con respecto a y, la derivada parcial de f1 con respecto a u, aquí faltó un igual, la derivada parcial de f1 con respecto a v. Y lo mismo hacemos con f2. Calculamos con respecto a x, con respecto a y, con respecto a u y con respecto a v. Todas estas derivadas parciales van a ser continuas, pues en un entorno del punto P, ¿no? De hecho, todas son continuas. Vamos a calcular nuestro jacobiano, que es, o el determinante, la derivada parcial. Aquí tenemos f1, f2 sobre la derivada parcial u, v de P, de nuestro punto P. Vamos a acomodar aquí. Entonces tenemos f1, la derivada parcial de f1 con respecto a u, la derivada parcial de f1 con respecto a v. Luego vamos con la otra, la derivada parcial de f2 con respecto a u, la derivada parcial de f2 con respecto a v, evaluada en el punto P, que esto es lo que vale. Ya teníamos por ahí las derivadas. Aquí están. Solamente las vamos a acomodar donde le corresponde. Este es igual a x más 2 por u por v por y por u cuadrada, que sería esta. Esta de aquí va a ser 3u cuadrada x y esto de aquí es 4v cúbica y cuadrada. En este punto, pues todas valen 1, entonces aquí vamos a tener 1 más 2, 3. Esto es 1, 3 por 1 va a ser 3 y 4 por 1 va a ser 4. Este determinante va a ser igual a 9. Y este valor es distinto de 0, que es lo que se pide. Por tanto, podemos asegurar la existencia de un entorno abierto del punto x0, y0 igual a 1,1, de tal forma que u, que depende de x y y v, que dependen de x y, siendo u 1,1 igual a 1 y v de 1,1 igual a 1. ¿Okay? X y y también valen 1. Para calcular la derivada parcial de u con respecto a x, derivamos las dos ecuaciones con respecto a x, pero teniendo en cuenta que u es una función que depende de x y v también es una función que depende de x y de y. Entonces hacemos esto. X por la derivada parcial de u con respecto a x más u. Estamos acá. Aquí aplicamos la regla del producto y lo mismo acá. ¿Ah? Por eso es de que tenemos esto. Más y, la derivada parcial de v con respecto a x de u cuadrada, más 2y u por v, la derivada parcial de u con respecto a x igual a 0. Y hacemos lo mismo con la segunda. ¿Ah? Vamos a derivar. Luego, de aquí, pues vamos a acomodar nuestros términos. Tenemos esta u. Aquí tenemos derivada parcial de u con respecto a x y acá también. Vamos a factorizar estos dos. Y acá tenemos con respecto a v, que es esta. Y hacemos aquí lo mismo. Tenemos esta u solita. Luego aquí tenemos u con respecto a x y acá v con respecto a x. Igual a 0. Tenemos que resolver este sistema, ¿ok? Aplicando la regla de Cramer, tomando como incógnitas estas. La derivada parcial de u con respecto a x y la derivada parcial de v con respecto a x. Ay, chicos, ya me pasé. Bueno, miren, hacen sus derivadas, ustedes ya saben usar Cramer. Evalúan en el punto 1, 1 y toman como que esto, pues todo es igual, vale 1. X es igual a y, que es igual a u, que es igual a v, y todos valen 1. Y a la hora de sustituirlos aquí, pues ya obtenemos la derivada parcial de u con respecto a x en ese punto. Y si lo sustituimos acá, vamos a obtener la derivada parcial de v con respecto a x. Pero solo nos estaban pidiendo esta. ¿Ah? Disculpen por hacerlo tan rápido. Les voy a subir este material
Esta también, cómo pueden resolver un sistema de ecuaciones cuando tienen de la forma implícita. También se pueden apoyar del teorema de la derivación implícita. Una disculpa por pasarme el tiempo. Yo les subo el material para que lo revisen con calma. Miren, en el examen de mañana no va a venir series de Taylor ni teorema de la derivación implícita. Solamente va a venir lo que es, para que repasen, la gradiente, divergencia rotacional, derivada direccional, extremos y multiplicado hasta multiplicadores de Lagrange. Es lo único, es lo que viene en el examen. Lo que vimos hoy no va a venir en el examen. ¿Va? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Chicos. Yo creo que no. Bueno, entonces, recuerden, derivaciones de derivada direccional, todo lo que es el gradiente, divergencia rotacional, valores extremos y multiplicadores de Lagrange. Eso es para el examen, ¿va? Nos escuchamos mañana. Bueno, no, yo creo que no los voy a escuchar a todos. Voy a estar conectada mañana por cualquier duda. Voy a estar conectada a esa hora de clase. Pero van a tener mucho más tiempo para hacerlo. ¿Okay? Ustedes van a tener hasta la noche para entregarme el examen. ¿Sale? Entonces, no lo tiene... Digo, tampoco, si ustedes lo terminan a la hora o a la hora y media, pues lo suben. Tampoco se esperen hasta que se les acabe el tiempo, ¿no? En cuanto lo tengan, pues váyanlo subiendo. ¿Ah? Muchísimas gracias, chicos. Fue un placer trabajar con ustedes. Y bueno, vamos a seguir todavía en comunicación. Yo les tengo que subir sus calificaciones. Tengo que ver quiénes van a presentar examen ordinario. Bueno, ya ustedes me confirmarán. Entonces, para que yo pueda, digo, mañana hacen su examen, a más tardar el viernes ya tienen sus calificaciones. ¿Ah? Para que ustedes me digan quiénes van a hacer exámenes ordinarios. Bueno, que en realidad, pues ya saben, hay unos que sí lo tienen que hacer, porque salieron mal, y hay otros que a lo mejor quieran hacerlo para mejorar calificación. Eso no lo sé. Entonces son los que me tendrían que avisar. ¿Ah? Bueno, chicos, ya no les quito más su tiempo. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Cuídense mucho.